Para esta entrada vamos a leer un extracto del artículo La historia comparativa, del autor John H. Eliot, publicado en la revista Relaciones número 77, invierno de 1999, volumen 20. La situación de la historiografía a fines del siglo XX no es tan distinta de la del mundo. Fragmentación al borde de la anarquía. Los viejos imperios y los viejos sistemas se han derrumbado ya o están en vías de hacerlo. La más radical historia marxista está desacreditada y la historia marxistante es objeto de graves sospechas. La escuela de los anales ha perdido su predominio. Los llamados revisionistas rechazan la historia conceptual de la generación precedente y reemplazan las interpretaciones socioeconómicas por la contingencia de los hechos cotidianos. Presenciamos un renacer de la historia narrativa, de la biografía y de la descripción de alta política. Lo particular reemplaza lo general, la historia nacional y local florecen. Hay momentos ciertamente en que se diría que la historiografía se halla donde estaba a fines del siglo XIX, aunque sin el alcance, la ambición y el brillo de la imaginación histórica desplegada por los grandes historiadores de esa centuria. Hay, desde luego, un elemento caricaturesco en esta descripción. Pasa por alto el profesionalismo de la moderna generación y su control de una gama de evidencias y técnicas que van mucho más allá de las que sus predecesores decimónicos se vieron precisados a dominar. Pasa por alto asimismo la brillante creatividad de la mejor literatura histórica moderna y su determinación de penetrar en los mundos privados del género o de la vida familiar a los que las generaciones anteriores no pudieron o no quisieron tener acceso. Hay veces que los resultados tienen mucho de voyerismo histórico, aunque el balance de los logros es impresionante, pero aún así no creo que sea aventurado describir la actual escena historiográfica como la del dominio de la atomización del conocimiento y los intereses históricos. Si mi análisis es correcto, el desafío que enfrentamos es el de dar con medios de reconstituir los elementos dispares. Es preciso que sigamos la célebre exhortación del novelista E. M. Foster: solo conéctalas. Hay muchas maneras de hacer conexiones históricas, pero creo que una de las más prometedoras, aunque también una de las más exigentes, es la historia comparativa. La historia comparativa nunca fue más necesaria que hoy. El llamado a un abordaje comparativo del pasado no es por supuesto nada nuevo. Fue hecho con elocuencia hace 70 años por Mark Bloch en una reunión del Congreso Internacional de las Ciencias Históricas en Oslo, una conferencia publicada más tarde en Review de Synthesis Historique del año 1925. Lo reiteró Fritz Reidlich en un artículo intitulado Toward Comparative Historiography of Backward and Problems en K-Close, la revista internacional de las ciencias sociales, en 1958. Unos 25 años más tarde, en su última obra, Il Identité de la France, Ferdinand Braudel nuevamente se pronunció por la historia comparativa, una historia que pretende comparar símil con símil, condición, a decir verdad, de toda ciencia social. No es fortuito que estos llamados hayan sido hechos por historiadores cuyo propio trabajo se hallaba fuertemente influido por las ciencias sociales, ya que los científicos sociales se han mostrado tradicionalmente más dispuestos que los historiadores a dar con respuestas a sus preguntas mediante la confrontación de símil con símil. El enfoque comparativo cuenta en sí mismo con un largo y distinguido linaje. El artículo de Redlich abre con Heródoto, Aristóteles y Plutarco, prosigue con una mirada pasajera a Vico y Montesquieu y llega a los grandes estudios comparativos del siglo XIX, la filología comparada de Franz Bopp, la religión comparada de Max Müller, la jurisprudencia comparada de Sir Henry Maine y la antropología comparada de Sir James Frazer. El alcance de los logros es impresionante, pero la historiografía comparada, según señala, tardó en llegar, y en la medida en que ha llegado lo ha hecho más bien mediante las ciencias sociales. Aquí, como a menudo, Clio ha probado ser una renuente debutante. Redlich propone 3 razones para esta renuencia de la historia a sumarse a la danza de los comparativistas. La primera es que la comparación conduce a un tipo específico de síntesis, y la síntesis en cualquier campo solo es posible si se cuenta con un sustento monográfico satisfactorio. Prosigue diciendo: solo fue posible alcanzar la síntesis histórica mediante el método comparativo una vez que el horizonte de la historia mundial había sido sondeado de manera definitiva y el mapa del paisaje completado con toda minuciosidad.
Ridley asumió que para 1958 el paisaje estaba adecuadamente delineado y que el tiempo era maduro para la síntesis, incluida aquella que resultante del método comparativo, con el fin de frenar lo que llamó el aspecto desintegrador de la sobreespecialización. Sin embargo, sospecho que algunos historiadores hoy en día aún dirían que las líneas siguen estando insuficientemente definidas como para hacer posible la historia comparativa, y que quienes están preocupados por el aspecto desintegrador de la sobreespecialización son una minoría. Ridley arguyó igualmente que el retraso en la aparición de la historiografía comparada se explicaba por el predominio largo, por un lado, del historicismo, con su énfasis en lo único, y por el otro, del positivismo tan seguro de que las leyes universales gobiernan los procesos históricos, que la historia comparativa carecía de todo sentido. Pudiera ser que el positivismo a finales del siglo XX esté muerto para cualquier propósito y designio, pero acaso, en parte por esta misma razón, el historicismo sigue en auge. La tercera y última explicación de Ridley es de tipo metodológico, en terrenos como el de la historia política, en que la narrativa aún predomina. Es menos probable que un acercamiento comparativo fructifique que en aquellos que en el tratamiento tópico y analítico está a la orden del día. Predijo además que la historiografía comparada echaba raíces algún día. Lo haría en la historia económica y social antes que en la política. Esta predicción es en gran medida certera, aunque ignora un terreno que cierto acercamiento comparativo lleva ya algún tiempo consolidado, el de la historia institucional y administrativa. Aquí, como en muchas otras, de Tecnoville resultó ser un espíritu pionero. Subsecuentemente, en las primeras décadas del siglo, Otto Heinze escribió su propio estilo de historia comparada en una serie de ensayos pioneros sobre la organización militar y burocrática y los orígenes del gobierno representativo. Heinze mostraba tanto interés al menos en los orígenes comunes de las instituciones políticas europeas como las diferencias entre ellas. Sin embargo, las responsabilidades de comparación han sido llevadas más allá por los historiadores que han trabajado después de la Segunda Guerra Mundial, en particular por los historiadores preocupados por la historia de los estamentos y los parlamentos europeos. La inspiración de Heinze derivó de los sociólogos y en particular de Max Weber. En la última parte de este siglo, algunos de los intentos más ambiciosos del estudio comparado del desarrollo político siguen siendo los sociólogos y los politólogos como Stendhal y Benedicts, y son ellos quienes han instaurado el modelo. Sin embargo, sus esfuerzos han sido acogidos con una notable falta de entusiasmo por parte de los historiadores profesionales. Indudablemente, parte de esta suspicacia se explica por envidias del gremio, aunque asimismo por una genuina y legítima preocupación en el sentido de que la variedad de la experiencia humana que el historiador asume se ve reducida a unos cuantos modelos simplistas a fin de encontrar cabida en una teoría más o menos predeterminada. Alternativamente, la teoría parece admitir tantas excepciones que la clasificación de las vías hacia la modernización o de los tipos de revolución parece poco más que una laboriosa reiteración de lo obvio. Por su parte, por su propia naturaleza, un enfoque comparativo implica una tensión intrínseca entre la generalización y lo particular. No sorprende, por lo tanto, que se hayan hecho críticas como esas obras con una más alta especificidad de contenido histórico. The Social Origins of Dictatorship and Democracy de Barrington Moore, The Modern World System de Immanuel Wallerstein y The Lineage of Absolutist States de Perry Anderson, y las diversas contribuciones de Charles Tilly sobre estados y revoluciones, o de Robert Brenner sobre la estructura agraria de la Europa preindustrial. Aun cuando estos historiadores han adoptado criterios muy diferentes y algunos han mostrado ser genuinamente comparativistas que otros, todos se han valido de comparaciones a fin de formular un conjunto de hipótesis sobre los procesos de largo plazo del desarrollo histórico. Los historiadores, del todo conscientes acerca de las complejas tendencias de causa y efecto en su propia área especialidad, desdeñan naturalmente las grandes síntesis que parecen sacrificar dichas complejidades, en un afán por dar con la unidad fáctica, la del denominador común último. Si esto es historia comparada, no desean tener parte en ella. Sin embargo, bien haría más de uno, antes de arrojar su piedra, acordarse que viven en sus propias vitrinas.
Tomemos el ejemplo de dos afirmaciones históricas imaginarias del tipo que todos encontraremos en nuestra lectura. A lo largo de su historia, los ingleses han mostrado genio para los acuerdos políticos, y la muerte ha preocupado tradicionalmente a los españoles. En realidad, ambas afirmaciones hacen comparaciones históricas implícitas. La primera afirma que efectivamente que los ingleses han tenido más éxito en evitar el conflicto doméstico que sus vecinos del continente, especialmente los franceses, ya se sabe. La segunda sugiere que nadie puede ganarle a un español en la carrera de la morbosidad. Ahora bien, ambos presupuestos pudieran ser históricamente correctos, aunque no estoy enterado de que hayan sido puestos a prueba por el único método apropiado, la genuina comparación histórica. En tanto, generaciones son tan crudas como muchas de las que plantean los comparativistas declarados, e incluso podríamos aducir que resultan más peligrosas por no haber sido nunca comprobadas. Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Muchas gracias.